alguna u otra manera. Algo, Giovanni. Hay más especulaciones. Nada más les A ver, sí. Señores, ayer estábamos hablando de él. Giovanni Medina, el playboy del momento, llegó a un evento en la Ciudad de México y ya estaban esperándole varios reporteros para preguntarle por su supuesto romance, sí, con Irina Baeva. Es que se dice que es cierto, Raúl, y todos los rumores dan así camino de que es cierto. Pero como todo buen político, Giovanni supo zafarse de las preguntas incómodas y miren ustedes cómo respondió. Giovanni, ¿qué nos puedes decir de la supuesta nueva relación con Irina? ¿Qué nos puedes decir? Si fuiste a Disney con Irina, ¿crees que pueda llegar a ser una buena madre? Giovanni. Giovanni, ¿tienes algo que decir? Si existe una relación con Irina, Giovanni. Está recién casado, Giovanni. ¿Cómo fue la boda, Giovanni? No. Decir de Irina. Hubo boda en Dubái. Hablar de esto. Sí, no sé, acláralo ya que estás aquí, corazón. Pero si hubo un casamiento con Irina o no. Hasta ya dijeron que obviamente te gustan las mismas mujeres que Gabriel Soto. Imagínate cómo se ha expandido tanto esto. ¿Por qué no te acompañó Irina a este evento? Si estás saliendo con ella, ¿qué sientes por Irina? ¿Te gustaría conquistarla si es verdad que no se casaron? Ella, ¿cómo es esta circunstancia? ¿Y por qué no de alguna u otra Dinos manera? algo, Giovanni. Hay más especulaciones. Nada más les A ver, una cosa. sí. A ver. No, cuidado. Hace más de un año que yo les dije de manera muy clara que ya no íbamos a platicar de nada que no fuera, pues bueno, mi vida profesional, que yo entiendo que no es de su interés. Pero pues yo fui muy claro desde hace un año, entonces les agradezco mucho, de verdad. Pero no voy a cambiar mi postura. Espero lo entiendan, y de verdad les agradezco mucho. Y también, de verdad, no es el lugar ni el momento. Imagínate, Giovanni, ¿cómo dicen ese tipo de cosas precisamente? Giovanni, ¿tú qué opinas? Pero ya convive con Emanuel Irina. Hicieron este viaje, Giovanni. Con todo respeto, ¿hubo boda, Giovanni? Giovanni, así ya no te vamos a preguntar, por favor, tú puedes... Nada más acláranos y ya, Giovanni, te dejamos entrar. Bueno, en algún momento lo van a tener que ver con Irina Baeva. Bueno, Raúl, Van a tener que salir juntos. si lo logran, uno empieza a salir al principio, las relaciones empiezan y todo el mundo trata de que todo salga bien, pero nadie sabe ni cuándo comenzaron a salir, ni cómo va la cosa. Hay gente que dicen que han sido como 4 meses aproximadamente. Lo raro es que, claro, no lo hemos visto así como pareja todavía, pero el rumor está muy fuerte. A mí me encantaría que una mujer, si no es Irina Baeva, que llegara una mujer que lo llenara, que lo hiciera feliz, que fuera oficial una relación con él, para que a lo mejor esa mujer lo suavice y Ninel pueda tener mejor relación con su hijo. Porque a veces una pareja puede llegar a un hombre y el hombre puede ver las cosas un poquito diferente. Ninel quiere tener mejor relación con su hijo. Y entonces a mí me gustaría que una persona llegara a Irina Baeva y pero Irina, lo suavice, Lilia. ¿Qué viene esto? Que lo suaviza, Raúl, porque lo que yo recuerdo siempre de Giovanni, que no me gusta, es que Ninel no puede tener la relación. A Ninel Conde. Claro, lo mismo que le pasa a Julián Gil, ¿me entiende? Con Marjorie. Entonces, yo creo que a lo mejor puede llegar alguien que te haga hacer No sé cómo se salen con estas cosas, pero bueno, todo depende a quién conocen y todo eso. Yo sé. Giovanni siempre pensó que Irina era una de las mujeres más lindas que había visto. Apenas supo que había terminado con Gabriel, empezó a buscar amigos en común que se la presentaran. Lo logró y ella aceptó una invitación a cenar en donde él mostró su personalidad envolvente, su don de habla y sobre todo protegerla y tratarla como una princesa. Después de esa cena llegaron regalos, viaje a Las Vegas y cuando Giovanni le presentó a su hijo Emanuel se dio cuenta que la cosa iba en serio y por eso ella le exigió una cosa: que alejara a Geraldine Bazán de su vida. Sí, la ex esposa de su ex Gabriel Soto. Y es que a Giovanni se le había relacionado con Geraldine. Se mostraron juntos y hasta viajaron juntos, aunque Giovanni había declarado que solo eran amigos. Tengo un trabajo muy sensible, que es algo muy importante para mí, es de alta prioridad y yo les pido un poquito de empatía porque en este momento que es tan relevante, la vida personal de quienes estamos ahí participando no tiene cabida. La rusa también le exigió que aclarara que nunca había tenido nada con ella y que además no quería que tuviera ningún contacto con Geraldine.
Giovanni lo hizo y la relación empezó a funcionar. Llevan 4 meses aproximadamente y me cuentan que están muy enamorados, aunque muchos pueden opinar de que si él está obsesivo con las exparejas de Gabriel Soto, pero también muchos opinan que ella está obsesiva con las exparejas de Geraldine Bazán. No han querido hacerlo completamente público, pero se fueron a Dubái. Y en sus publicaciones en sus redes, Irina posteó una serie de fotos en Dubái. Una de ellas donde se ve un atardecer con la silueta de una persona en un jet ski que podemos confirmar que es Giovanni. Muchos ya se están preguntando qué tiene Giovanni, que ha estado con las mujeres más lindas del espectáculo. Antes de Irina estuvo en la muy mediática y conocida relación con Ninel Conde, del cual nació Emanuel. Se le ofreció siempre una familia, yo siempre estuve ahí para responder ante mi responsabilidad como pareja y como hombre. Giovanni también se le relacionó con Silvia Navarro, con Romina, la hija de la cantante Dulce, y hasta Belinda, a quien supuestamente la llevó a Colombia para que se hiciera varios arreglitos cosméticos. Pero ¿cuál es el encanto de Giovanni que enamora a estas mujeres? Es un hombre que ha estudiado, que se ha preocupado por mejorar, no nada más en lo intelectual, en su trabajo, porque ahorita ya tiene muy buen puesto político, sino que también es un hombre que tiene mucho dinero. Lo cierto es que ahora, según allegados, Giovanni se está dando una nueva oportunidad en el amor. Aunque suene imposible, quiere que esta relación sea de bajo perfil, porque ya hasta piensa que Irina sí sería la mujer para llegar al altar. Muchas personas ya incluso en México están hablando de que probablemente ya se habrían casado, pero tengo entendido que esto no ha sucedido, pero que sí, Giovanni está completamente enamorado. Ojo, mucha gente se pregunta, ¿qué es lo que hace Giovanni? Es empresario. En estos momentos es uno de los asesores principales de la presidenta de México. ¿Cómo les parece? Giovanni se mete por todos lados y ahora es un playboy. Bueno, parece que lo ha sido por un buen tiempo, Raúl, porque se ha rodeado siempre de mujeres bellas. Sabemos que Irina es una de las más bellas que hay, porque es una mujer preciosa, eso sí es verdad. Nada, que vive el amor, ¿qué le podemos decir, mi gente? Que vive el amor. Muchas gracias, Tania. Gracias, Tania. ¿Se casarán o no se casarán? ¿Qué tú crees? No sé.